Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine, Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la segunda sesión del seminario de lectura Fronteras del Relato, un interesante texto de Gerard Genette, este autor importante para la narratología, en el que va a hablar sobre las posibilidades que tiene el relato. Sin duda un tema que es interesante en términos de la cinematografía, en tanto que también el cine en alguna de sus vertientes y en alguna de sus características epocales, nos cuenta algo, nos cuenta historias, nos relata algunos hechos, algunos acontecimientos, ya sean reales o ficticios. En la sesión anterior habíamos revisado el primer apartado, esta introducción del texto de Gerard Genette, en el que ya nos hablaba un poco de la idea del relato como una representación de acontecimientos, pero también como esta definición positiva, que en parte era evidente y de gran simplicidad, tenía un gran inconveniente, y era el que ocultaba la idea de que pareciera que el relato fluye espontáneamente, por lo que también los acontecimientos, así como los acontecimientos parecen fluir espontáneamente en la realidad, así también en el relato pareciera que estos fluyen de manera espontánea, lo cual ya nos marca en sí mismo todo relato una construcción cultural muy importante. Y nos presentaba como esta pregunta sobre la existencia del relato, una pregunta que es falsamente ingenua, puede abrirnos otras posibilidades de repensar el tema o repensar el asunto. Ahora, en esta segunda sesión de este seminario de lectura, vamos a continuar con la revisión de este primer apartado del texto Fronteras del Relato, en el que Gerard Genette nos va a hablar de esta diferencia entre la diégesis y la mímesis, particularmente a partir de las ideas de Aristóteles y de Platón, y cuál va a ser la conclusión o la propuesta a la cual va a llegar Gerard Genette en cuanto a esta división entre diégesis y mímesis, una división ya clásica. Así es que estamos en la página 199 de esta edición que estamos revisando en esta ocasión. Se trata de este texto de Gerard Genette, que forma parte de un libro escrito por diversos autores en 1900, una antología de textos publicada en 1996, que se llama Análisis estructural del relato. Ese es el título general de esta antología, publicada en México en las ediciones Coyoacán, y estamos trabajando sobre las páginas 199 a la 213 de esta edición. Entonces vamos a entrar al tema de estas dos grandes oposiciones, estas dos grandes clasificaciones de la diégesis y la mímesis. En la página 199, ya al final, Gerard Genette va a hacer la apertura de este primer apartado, que lleva por título, de manera muy general, diégesis y mímesis. Y nos dice que una primera oposición es la que va a señalar Aristóteles en la Poética. Para Aristóteles, el relato, es decir, la diégesis, es uno de los dos modos de imitación poética o mímesis. Estos son, que es el otro es el de la representación directa de los acontecimientos, hecha por actores que hablan o actúan ante el público. Se instaura entonces la distinción clásica entre poesía narrativa y poesía dramática. Esta distinción ya la había esbozado Platón también en el libro tercero de la República, en el que marcaba dos diferencias. Por una parte, vamos a ver cómo Sócrates negaba al relato la cualidad de imitación, y por otra parte tenía en cuenta también aspectos de representación directa, es decir, los diálogos que puede
presentar un poema no dramático como los de Homero. Hay entonces en la tradición clásica dos divisiones aparentemente contradictorias en que el relato se opondría a la imitación, en una como su antítesis y en la otra como uno de sus modos. Ya entrando en esta página 200 de esta edición, nos va a decir Gerard Genet que para Platón el campo de lo que él llama la lexis o la forma de decir se va a dividir teóricamente en imitación propiamente dicha, que es la mímesis, y el simple relato o diégesis. Por simple relato, Platón va a entender todo lo que el poeta cuenta, entre comillas, hablando en su propio nombre, sin tratar de hacernos creer que es otro quien habla. Hasta aquí las comillas. Y aquí, para ejemplificar este elemento de Platón respecto al relato, como aquello que el poeta cuenta, hablando desde sí mismo, desde su propio nombre, sin tratar de hacernos creer que es otra persona la que habla, va a citar de Homero el canto primero de la Ilíada, quien nos va a recordar a propósito de Crisés, este personaje, el siguiente fragmento. Dice Homero en la Ilíada, en el canto primero: luego Crisés, sacerdote de Apolo, el que hiere de lejos, deseando redimir a su hija, se presentó a las veloces naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían del áureo cetro en la mano, y suplicó a todos los aqueos, y particularmente a los dos atridas, caudillos de pueblos. Hasta aquí la cita que recupera Gerard Genet de este canto primero de la Ilíada de Homero. Aquí estamos hablando entonces de un simple relato, en tanto diégesis. Sigue Gerard Genet. Por el contrario, dice, la imitación consiste, a partir del verso siguiente, en que Homero hace hablar a Crisés mismo, o más bien, diría Platón, habla simulando haberse vuelto Crisés y esforzándose por darnos la ilusión de que no es Homero quien habla, sino el viejo sacerdote de Apolo. Y continúa una cita más que nos presenta Gerard Genet sobre este mismo texto de Homero. Y abro cita: Atridas y también vosotros, aqueos de las hermosas grebas, puedan los dioses, habitantes del Olimpo, concederos el destruir la ciudad de Príamo y regresar luego sin daño alguno a vuestros hogares. Pero a mí, puedan vosotros asimismo devolverme mi hija, y por ello aceptad este rescate que os traigo, por respeto al hijo de Zeus, el arquero Apolo. Hasta aquí la cita que recupera Gerard Genet de Homero. En este caso estamos hablando ya de un texto que nos habla de una mímesis. Continúa entonces Gerard Genet, dice: ahora bien, agrega Platón, Homero hubiera podido igualmente proseguir su relato en una forma puramente narrativa, cantando o contando, más bien contando las palabras de Crisés en lugar de transcribirlas. El mismo pasaje hubiera dado en un estilo indirecto y en prosa algo parecido a esto. Abro cita de Gerard Genet: llegó el sacerdote y suplicó a los dioses que permitieran a los aqueos apoderarse de Troya y les concediesen un regreso feliz. Pidió también, invocando el nombre del dios, que aceptaran un rescate y le devolvieran a su hija. Hasta aquí la cita, el estilo indirecto y en prosa que pudiera haberse planteado, y en este caso estaríamos hablando de un texto narrativo. Sigue Gerard Genet y nos dice: esta división teórica que opone en el interior de la dicción poética
dos modos puros y heterogéneos del relato y de la imitación, determina y fundamenta una clasificación práctica de los géneros. Dos modos puros, el narrativo, que está representado por el antiguo ditirambo, y el mimético, representado por el teatro. Más un modo mixto, dice en la página 201 Gerard Genette, o también modo mixto o alternado, que es el de la epopeya, como puede verse en el ejemplo de la Ilíada. La clasificación de Aristóteles reduce toda poesía a la imitación, distinguiendo solamente dos modos imitativos: el directo, que es la imitación, y el narrativo, que para el cual Platón va a llamar la diégesis. Por otra parte, para Aristóteles parece identificar no solo, como también lo va a hacer Platón, el género dramático con el modo imitativo, sino también el género con el modo narrativo puro. Aristóteles va a definir más estrictamente que Platón el modo imitativo para las condiciones escénicas de la representación dramática, también por el hecho de que la obra épica sigue siendo esencialmente narrativa, porque los diálogos van a estar encuadrados y provocados por partes narrativas que constituyen de alguna manera el fondo o la trama de su propio discurso. Aristóteles va a reconocer a Homero porque va a intervenir personalmente lo menos posible en su poema. Parece reconocer implícitamente el carácter imitativo de los diálogos homéricos y el carácter mixto de la dicción épica, narrativa en su fondo, pero dramática en su mayor extensión. Nos va a decir Genette que la diferencia entre las clasificaciones de Platón y de Aristóteles se va a reducir a una simple variante de términos. Estas dos clasificaciones coinciden en lo esencial, es decir, la oposición de lo dramático y lo narrativo. Platón va a condenar a los poetas porque los considera imitadores, comenzando por los propios dramaturgos y por supuesto sin exceptuar a el propio Homero, mientras que Aristóteles va a colocar a la tragedia por encima de la epopeya y va a elogiar el trabajo de Homero. Dice Genette, ambos sistemas son idénticos a condición de una inversión de valores. ¿Cuál es esta inversión de valores? Dice Genette, para Platón como para Aristóteles, el relato es un modo debilitado o atenuado de la representación literaria. Más adelante nos dice Genette que, no obstante, es necesario introducir una observación que ni Platón ni Aristóteles parecen haberse preocupado de ella. Como es que la imitación, en la página 202, la imitación directa consiste en gestos y palabras, y en tanto que consiste en gestos, puede representar acciones, pero escapan ya al plano lingüístico. En tanto consiste en palabras o en parlamentos, no es, por lo tanto, representativa, puesto que se limita a reproducir un discurso real o ficticio. En este caso, los versos 12 a 16 de la Ilíada nos van a dar una representación verbal de los actos de Crisés, pero no de los siguientes 5 versos. Estos no representan el discurso de Crisés, sino que se trata de un discurso realmente pronunciado, lo repiten literalmente. Y si se trata de un discurso ficticio, lo constituyen, dice Genette, también literalmente. En ambos casos, el trabajo de la representación es nulo. Más adelante nos dice Gerard Genette que si se llama imitación poética al hecho de representar por medios verbales una realidad no verbal y excepcionalmente verbal, la imitación se encuentra entonces en los 5 versos narrativos y no se halla
en los 5 versos dramáticos, que consisten en la interpolación en medio de un texto que representa acontecimientos de otro texto directamente tomado de esos acontecimientos. Más adelante, Genet nos va a hablar sobre esta otra posibilidad, que es el relato mixto. Y nos recuerda cómo es que para Platón este relato mixto imita, entre comillas, alternativamente, en el mismo tono, una materia no verbal que efectivamente debe representar como pueda, y una materia verbal que se representa a sí misma y que la mayoría de las veces se contenta con simplemente citar. Si se trata de un relato histórico, pensémoslo como un relato rigurosamente fiel, el historiador, narrador, debe entonces ser sensible a este cambio del régimen cuando pasa de relatar actos cumplidos a la transcripción mecánica de palabras pronunciadas. Pero cuando se trata de un relato parcial o totalmente ficticio, nos dice Genet, el trabajo de ficción recae sobre los contenidos verbales y no verbales, y tiene por efecto ocultar entonces esta diferencia que separa a los dos tipos de imitación. Aquí lo que nos está diciendo es que cuando este historiador narrador trabaja sobre elementos ficcionales que van a recaer no solamente sobre contenidos verbales, sino también no verbales, como pueden ser los gestos, hay una idea o hay una tendencia de ocultar estas diferencias, estos cambios que ya la propia diégesis y mímesis había planteado. Ya en la página 203 dice Gerard Genet que aun si admitimos que imaginar actos e imaginar palabras procede de la misma operación mental, decir, entre comillas, esos actos y decir esas palabras constituyen dos operaciones verbales muy diferentes. Nos dice que más bien solo la primera va a constituir una verdadera operación, un acto de dicción en sentido platónico que va a comportar transposiciones y equivalencias. Nos dice que es posible e incluso se debe cuestionar esta distinción entre el acto de representación mental y el acto de representación verbal. Pero esto equivale entonces también a cuestionar la teoría de la imitación, que va entonces a concebir a la ficción poética como en realidad un simulacro de la realidad. Más adelante nos dice que parece que en esta perspectiva la noción misma de imitación en el plano de la lexis es un espejismo, que en realidad el lenguaje no puede imitar perfectamente sino al lenguaje, o, dicho de otra manera, un discurso no puede imitar perfectamente sino a un discurso perfectamente idéntico. Dice también que un discurso solo puede imitarse a sí mismo, en tanto que lexis, la imitación directa, es exactamente una tautología. Más adelante entonces va a presentarnos una conclusión de esta revisión o estas diferencias entre diégesis y mímesis. Gerard Genet concluye diciéndonos que el único modo que conoce la literatura en tanto representación será el relato. Y Gerard Genet concluye este apartado diciendo que la representación literaria, la mímesis de los antiguos, no es pues el relato más los discursos, entre comillas. Es el relato y solo el relato. Platón oponía entonces mímesis a diégesis, como una imitación perfecta a una imitación imperfecta. Pero la imitación perfecta
ya no es una imitación, es la cosa misma. Y finalmente, la única imitación es la imperfecta. Y concluye Gerard Genette diciendo que mímesis es diégesis. Así termina este primer apartado de este texto que lleva por título Fronteras del relato. En la siguiente sesión estaremos revisando el siguiente apartado, en donde nos va a plantear ahora las diferencias y las relaciones entre narración y descripción. Así es que este ha sido este apartado donde pone en cuestión, en consideración, esta teoría clásica, esta primera oposición aristotélica entre diégesis y mímesis para concluir respecto a que estas dos oposiciones en realidad están presentes, digamos, en el propio relato. Así es que aquí termina este apartado respecto a la diferencia entre diégesis y mímesis. Bien, pues entonces el seminario continuará el día de mañana. Gracias por haber estado conmigo aquí escuchando esta revisión de este texto, y los invito a estar presentes en la siguiente sesión de este seminario el día de mañana, 9 de la noche, para continuar con la revisión de este interesante texto de Gerard Genette, Fronteras del relato. Mientras tanto, les mando un afectuoso saludo, les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana para la tercera sesión del seminario de lectura Fronteras del relato. Muchas gracias, mi nombre es Fernando Saldaña, que tengan una excelente noche.